Estas últimas semanas he estado un poco liada con la organización de un curso sobre informes periciales y discapacidad en relación con la Ley 8/2021. Bueno, el curso ya tuvo lugar la semana pasada y en una de las charlas abordé pues algunas cuestiones desde un punto de vista más crítico de la reforma, algunas cuestiones, algunas controversias conceptuales y algunas cuestiones, algunas incongruencias que habíamos evidenciado a raíz de esta reforma. Y bueno, me ha parecido interesante subir un extracto de esta charla al canal. Entonces, bueno, os dejo con ella. Vamos a ver, si os habéis fijado en los escritos de Fiscalía, se está diciendo lo siguiente: se nos está diciendo que el dictamen pericial no podrá incluir un juicio sobre la capacidad de la persona. Claro, acabamos de definir que en la propia clasificación del funcionamiento y de la discapacidad y de la salud de la OMS, el constructo capacidad hace referencia a la aptitud para llevar a cabo una tarea o acción, pero es que sabemos que el concepto de capacidad es bastante más amplio también. Por una parte está la capacidad de obrar, que era lo que anteriormente nosotros entendíamos o se nos enseñó, que era pues la aptitud para ejercitar legítimamente los derechos que de forma inherente le corresponden a todas las personas por el hecho de serlos, que es lo que es la capacidad jurídica. Pero hay más cosas, ¿no? Está también pues la capacidad mental o la capacidad funcional o la capacidad o la competencia, que es un concepto que parece que se ha olvidado y que sin embargo en sus inicios se utilizaba un poco de forma indistinta. Si recordáis, hay un momento ahora me gustaría hacer un pequeño recordatorio de la evaluación de la capacidad para tomar decisiones en el ámbito sanitario, sobre todo. En el siglo XX se produce un cambio de paradigma. Podríamos equipararlo un poco al cambio que se está produciendo tal vez ahora. Y el cambio de paradigma en la relación médico-paciente fue la del consentimiento informado. Cuando se introduce toda la doctrina del consentimiento informado, que hasta los años 70 creo que es que no se configura legalmente, claro, a los médicos, sobre todo a los psiquiatras, y en su inicio fueron los psiquiatras norteamericanos los que dijeron: ostras, si tenemos que pedirle el consentimiento al paciente para ingresar, tendremos que valorar si es capaz de dar su consentimiento. Entonces empezaron a salir las primeras publicaciones. El primer trabajo para evaluar la capacidad para consentir fue en 1977 de unos, de Roth y colaboradores de la Universidad de Pensilvania, de Pittsburgh. Y fue el primer trabajo publicado sobre la capacidad. Y ya en aquel momento valoraban, ¿no? Lo que hicieron fue juntar una serie de escalas y de pruebas que hacían ellos en el ámbito clínico y en el ámbito jurídico también, sobre todo en el ámbito psiquiátrico, y decidieron pues establecer una serie de criterios, que era pues si era capaz de expresar una elección, si la decisión era razonable, si tenía capacidad para comprender el proceso de razonamiento. Bueno, era así un poquito menos definido, pero posteriormente se siguieron publicando trabajos, como por ejemplo el MACAT. El MACAT de Appelman y Griso, que fijaros, creo que es, aquí pongo del 82, no sé si es del 82 o del 88, pero tiene años ya. Y aquí establecieron los 4 ejes básicos de la valoración, de la evaluación de la capacidad para tomar decisiones, que era la capacidad para comunicar la elección, la comprensión de la información, tiene que comprender la información que yo le estoy transmitiendo, para lo cual, pues al menos mínimo, tiene que estar atento, tiene que tener memoria suficiente, inteligencia suficiente. Pero además tiene que apreciar la situación, tiene que tener capacidad para apreciar la situación y las consecuencias y manipular racionalmente la información en cuanto a las posibilidades de riesgo-beneficio de las diferentes opciones. El MACAT es el test
el test que más validez tiene de todos los que se han publicado. Y tiene años. De hecho, luego os diré dónde aparece reflejado a día de hoy en una legislación específica. Nos recomiendan que utilicemos este test y no es en esta. No es en la que estamos, sobre la que estamos debatiendo. Entonces, bueno, luego a partir de los 80 cobró mucha importancia la perspectiva neurológica. Tomó mucha fuerza y sí que es verdad que se centró todo mucho desde un punto de vista muy biomédico, muy neurológico. ¿Recordáis el documento de Sitges, que es el documento de Sitges, no el documento Sitges, que se publicó en 2009 y que estableció hasta 16 criterios neurológicos o 16 funciones neurológicas que intervenían en el proceso de toma de decisiones de las personas, que se estableció como un protocolo de evaluación para la toma de decisiones en personas aquejadas por un trastorno de neurocognitivo, por una demencia. Así que es verdad que era específico para las demencias o más centrado en las demencias, pero bueno, desde luego yo creo que no es algo que podamos de repente eliminar y borrar, ¿no? Que nos hablan de este nuevo paradigma y de esta nueva conciencia social de la discapacidad, pero todo esto, ¿dónde queda, no? Yo creo que hay que tenerlo en consideración y hay que recordarlo. Lo que sí es verdad es que desde el primer momento, ya en las primeras publicaciones, existieron ciertas controversias conceptuales. En tanto que competency era el término jurídico que era el reconocimiento legal de esas aptitudes para tomar decisiones, y el capacity era el concepto psicológico, pero sin embargo en España, al traducirse al español, se hizo como una traducción cruzada, de modo que competencias se empezó a utilizar sobre todo en ambientes biomédicos, bioéticos. De hecho, el paciente competente, se sigue utilizando este concepto de competencia en algunas legislaciones autonómicas como la de Cataluña. La Ley de Autonomía del Paciente de Cataluña utiliza la palabra competente, no la palabra incapaz o capaz de tomar decisiones. Claro, en todo esto, de repente, nosotros, claro, teníamos una doctrina. Sí que es verdad que el artículo 200 no nos hablaba nada de capacidad jurídica y capacidad de obrar, pero nosotros teníamos una doctrina jurídica y médico-legal que nos decía que una cosa era la posesión de los derechos que configuraban su capacidad jurídica, que eran inherentes a todo ser humano por el hecho de serlo, y luego era la aptitud para ejercitar esos derechos de forma válida, confiable y eficaz y libre, que era la capacidad de obrar. Pero de repente esta ley nos dice que no, que eso hay que olvidarlo todo. Y nos quedamos un poco, bueno, pero entonces, si yo estaba haciendo este tipo de valoración pericial y tengo que seguir haciéndola, pero usted me dice en un escrito que yo no puedo hacer valoración ni juicio sobre la capacidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exactamente. Definir la discapacidad que tiene, describir la enfermedad que tiene. Algo más tendré que hacer. Entonces, bueno, profundizando un poco en cuál es el fundamento de todo esto y rebuscando, la ley nos dice que esto es efectivamente que la capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos como la legitimación para ejercitarlos, y que esto lo ha puesto en evidencia la observación general del Comité de Expertos de las Naciones Unidas elaborada en 2014. Pero de lo que hablábamos era de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Entonces, bueno, claro, vamos a ver la observación, ¿no? A ver qué es lo que fundamentan estas personas que configuraron el comité unos cuantos años después, porque es que yo me leo la convención y yo, el artículo 12 del respeto a la dignidad, no acabo de entender esta anulación doctrinal, ¿no? Y este cambio de paradigma.
Más aún cuando llevábamos ya muchos años desde las anteriores circulares, de la circular de 2010, creo que fue la de Fiscalía, en donde ya se hablaba de este paradigma biopsicosocial, ya se hablaba del traje a medida, el famoso traje a medida, ya hacíamos nuestros informes especificando por habilidades funcionales cuál era la repercusión de la patología que sufría según el nivel de actividad, o sea, chocaba un poco. Bueno, pues efectivamente esta es la observación. Es un documento que podéis acceder a él perfectamente por internet en la página de las Naciones Unidas. Y entonces esta observación, este documento nos dice que efectivamente no se puede distinguir entre los conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar, que lo estábamos haciendo mal. Lo llama respectivamente capacidad legal y legitimación para actuar y nos dice que el argumento de esta eliminación de esta distinción es que cuando se restringe, es que la primera queda restringida cuando se limita la segunda, incurriéndose siempre que ello se hace en una discriminación de las personas con discapacidad. Bueno, nos fundamentan entonces que la causa es la discriminación. Por ahora no hay más. Esta observación, si la leéis, os daréis cuenta de que lo que han hecho es, la forma de adaptarla a nuestra legislación ha sido copiar párrafos concretos, ¿no? De lo de esto todo que hace referencia a la capacidad jurídica y capacidad de obrar, lo han hecho un copia-pega tal cual. Pero ¿qué pasa? Que la observación no se queda ahí, la observación sigue. ¿Vale? Sigue explicando más cosas. Esto no se ha adaptado a la ley, esto que os voy a leer ahora. Y es que la observación del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice que también es diferente la capacidad jurídica y la capacidad mental. Y consideran que la evaluación de la capacidad mental en función de si la persona puede o no entender la naturaleza y las consecuencias de una decisión o en si puede utilizar o sopesar esa información es un criterio incorrecto. Y por dos motivos. Por una parte, porque cuando se aplica de forma discriminatoria a las personas con discapacidad. Y por otra parte, porque presupone que se puede evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la mente humana. Y cuando una persona no supera la evaluación, se le niega un derecho fundamental que le es pertinente. Sigue más. La observación sigue explicándonos más cosas. También nos dice que incluso en situaciones de crisis se debe respetar la autonomía individual y la capacidad de las personas con discapacidad de adoptar decisiones. Nos dice cosas como que el concepto de capacidad mental es de por sí muy controvertido porque no es algo objetivo, natural y científico, sino que depende del contexto social y político y depende también de los profesionales que la valoren, que desempeñan un papel predominante en su evaluación. Nos establece este cambio de paradigma el interés superior de la persona con discapacidad debe reemplazarse por el de la voluntad y las preferencias. Además, nos dice que la prestación de apoyos, ya podemos levantar e irnos todos los forenses porque nos dicen que no debe depender de la evaluación de la capacidad mental. Para ese apoyo de la capacidad jurídica se requieren nuevos indicadores y no discriminatorios. No nos dice qué indicadores. Yo no los he encontrado, pero nos los exigen. Y ya como guinda del pastel, que es aquí donde yo he encontrado el error un poco de base, es que nos dicen que de la misma manera que no se puede utilizar el género como base para discriminar la esfera de las finanzas y la propiedad, tampoco se puede usar la discapacidad. La negación de la capacidad jurídica no debe basarse en un rasgo personal, como el género, la raza o la discapacidad, ni tener el propósito o el efecto de tratar a esas personas de manera diferente.
Bien. ¿Qué cosas yo creo que son al menos cuestionables de todo esto? Bueno, la capacidad de obrar nunca ha estado, nunca se ha utilizado de forma discriminatoria hacia personas con discapacidad. Nunca fue algo que solo le afectase a las personas con discapacidad. Siempre ha tenido un alcance general. El juicio, esto a mí es lo que más me afecta personalmente, profesionalmente, porque es que te están diciendo directamente estas personas que lo que tú haces no es verdad, no es, simplemente no es algo, ¿no? Dicen que, claro, que el juicio, que no se puede presuponer el funcionamiento interno de la mente humana. A ver, el juicio clínico sobre la evaluación de la capacidad mental no es un juicio de certeza, es un juicio de probabilidad, como cualquier otro diagnóstico. O sea, no existe ninguna prueba diagnóstica en medicina que tenga un error distinto, que sea un error igual a cero. Siempre es distinto de cero, siempre. Incluso las pruebas más automatizadas y con la tecnología más avanzada tienen un error distinto de cero. Cuanto más aquellas pruebas o aquellas técnicas que se basan, pues, en la entrevista psiquiátrica, por ejemplo, donde el sistema que tenemos para capturar información es la psicopatología descriptiva a través de la entrevista, de la anamnesis, de la observación. Evidentemente el juicio es un juicio de prudencia, un juicio de probabilidad. Nos dicen que no podemos evaluar la capacidad mental y que utilicemos nuevos indicadores, pero no nos los dan, no nos los dicen. Además, digo yo que si la discapacidad se genera o está relacionada con un estado de salud que está relacionado a su vez o que se configura por un déficit de una función mental, habrá que cuantificarla. Habrá que saber cuál es el nivel de déficit. No es lo mismo un déficit leve, ligero, moderado, grave o muy grave. Habrá que cuantificarlo. Cuando se equipara el género, la raza y la discapacidad, lo que se están aplicando son criterios de interseccionalidad. Y al aplicar criterios de interseccionalidad, herramienta realmente peligrosa y que se está aplicando, aún el otro día se está incluyendo en las políticas públicas y se está aplicando este instrumento, indiscriminadamente. El otro día el CEG impartió un curso abierto por YouTube era justicia, interseccionalidad y género, creo. Y hablan con total tranquilidad, sin saber realmente de lo que están hablando, lo que implica este tema de la interseccionalidad. Lo que conlleva el riesgo que hay de aplicar la interseccionalidad, creo que lo hemos puesto un poco de manifiestos, no lo vamos a explicar ahora, en la discapacidad, en el ámbito del funcionamiento y la discapacidad, es que no se incluya esa discapacidad en el sector salud. Ahora lo veremos un poquito con más calma. Además, otra cosa también que parece bastante evidente es que no se tiene en cuenta la diversidad de la discapacidad, es decir, ni todas las discapacidades se generan por un problema de salud que requiera muchísima asistencia médica y muchísimo contacto y muchísima asistencia y recursos de los servicios de salud, ni todo lo contrario. Hay otras discapacidades que la persona no tiene ninguna necesidad de tener disposición, o sea, requerir tratamientos específicos, seguimiento en especialistas, asistencias urgentes, ambulancias, no sé, hay muchos tipos de discapacidad. Cuando uno lee este tipo de recomendaciones, este tipo de observaciones de las Naciones Unidas, la propia Ley 8/2021, la sensación que tiene es que está dirigido a un tipo concreto de discapacidad, especialmente a los déficits intelectuales, al síndrome de Down sobre todo, y a los problemas sensoriales y a los problemas de movilidad. Pero ¿y dónde están los trastornos mentales graves? ¿Dónde están las personas con patologías graves de neurocognitivos, con trastornos neurocognitivos mayores? Yo no los veo muy representados.
Si queremos valorar unas medidas de apoyo, está claro que tenemos que hablar de capacidad. Nos lo dice la propia clasificación del funcionamiento, la salud y la discapacidad. Es una forma de valorar la aptitud o el máximo nivel posible que pueda alcanzar una persona en un contexto normalizado. Si lo valoramos, si lo valoramos en contraposición al desempeño y realización, es decir, al grado de implicación que tiene esa persona en su entorno, si veo que la persona en su entorno familiar, en su entorno habitual, no tiene ningún problema de discapacidad, no se le genera ninguna discapacidad, y yo en un entorno normalizado, en mi clínica, sí que lo aprecio, entonces podremos valorar qué medida de apoyo, cuál es la diferencia. O sea, tendremos que valorar el nivel de funcionamiento, la capacidad en ese ámbito específico, en ese dominio específico. Creo que es muy grave que no se considere la discapacidad, o sea, que la discapacidad se considere un rasgo personal. Es que no es un rasgo personal, es un problema de salud. Y cuando estamos valorando la discapacidad y el funcionamiento, si no se percibe como un problema de salud y lo consideramos como una característica personal de esa persona, de ese individuo, entonces lo que estamos haciendo posible es que se pasen por alto estrategias y planes de acción nacionales sobre discapacidad para implementar y monitorear la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y además es que nos estamos olvidando, parece que todo el mundo se olvida de que hay artículos en la propia convención, como el artículo 25, que nos dice que se debe reforzar el derecho a las personas con discapacidad a tener el más alto nivel posible de salud. Entonces, ¿cómo se puede encajar esto? Es que la discapacidad no es un rasgo personal. Este es el problema y el error que puede derivar en que no se acaba de entender muy bien a dónde queremos llegar con todo esto. Los factores personales constituyen el trasfondo de la vida de un individuo. Puede ser el sexo, la raza, la edad, la forma física, los estilos de vida, los hábitos, los tipos de personalidad, aspectos psicológicos personales. Es importante porque esta ley no habla de la valoración de la personalidad, porque en realidad, claro, como realmente no se está incluyendo en este tipo de clasificaciones sociales, pero sí se considera desde una perspectiva sociosanitaria. Pero los psicólogos también puede que en algún momento tengan que intervenir, porque a lo mejor pues necesitamos valorar aspectos de la personalidad que son específicos, que no tenemos datos, necesitamos pues establecer qué tipo de personalidad, porque creemos que hay patología, que hay psicopatología, que hay rasgos desadaptativos y puede que también sea necesario específicamente en este caso valorar eso. La cuestión no es un rasgo personal. Los rasgos personales están compuestos por características del individuo que no forman parte del estado de salud. Entonces no la podemos considerar un rasgo personal. Por eso no puede ser equiparable ni al género, ni a la raza, ni al sexo, ni a ninguno de estas cuestiones o de estos factores que identifican y que le dan la identidad propia a ese individuo. Este es el instrumento que, si lo veis, algunos a lo mejor lo identificáis. Es el instrumento es el diagrama de la interseccionalidad. Se está aplicando aquí en esta observación y se está aplicando en esta ley. Y se aplican en muchas otras políticas públicas. Yo en otros no sé identificar, no sé valorar, pero desde luego en mi campo de actuación sí lo sé valorar. Entonces, básicamente lo que hacen este tipo de políticas, este tipo de instrumentos es dividir a la población en opresores y oprimidos. Suena un poco conspiranoia de YouTube, pero es que es una realidad. Oprimidos y opresores y según un tipo de factores que incluyen pues las características sociales, el color de la piel, la identidad sexual, la orientación sexual, el que seas hombre o mujer, etc, etc. Y dentro de todos estos factores, a ver si puedo señalar, aquí está el ableism. El ableism es el capacitismo.
El capacitismo es una forma de opresión que las personas que tienen una capacidad funcional normalizada o estandarizada, bueno, pues han utilizado para someter o para, sí, someter, oprimir y a las personas con problemas del funcionamiento, con limitaciones de su funcionamiento, con problemas de discapacidad. A veces nos encontramos pues con este tipo de iconografía o este tipo de... Es como muy... Es gracioso porque, claro, no es gracioso si se produjese, pero claro, vemos que tiene un tinte, pues eso, de activismo social, que está bien en sus ambientes y en sus contextos, pero tal vez no esté tan bien cuando se intenta incluir e incrustar en una ley, ¿no? No cosas como pues que una persona va a hacer una entrevista de trabajo y hay una señal de prohibido sillas de ruedas, no sé. Entonces, según este tipo de cuestiones, bueno, pues ahí veis en este panel, ¿no? Por ejemplo, el ableism, el clasismo, la casta, el racismo, la edad, la discriminación por sexualidad, por la talla, por el ser cis heteronormativo y todo esto. Eso está todo en este mismo pack, ¿no? Consiste pues en diferenciar en grupos pequeñitos o grupos minoritarios y que tú te puedas sentir identificado con uno de esos grupos. Y creo que la discapacidad está siendo utilizada para este tipo de activismos políticos. Y no sé que se escapa un poco del objeto de la charla, pero como veo que pasan los meses y se siguen generando problemas, se siguen generando diferentes criterios. La gente está agobiada por este tema de la nueva reforma legal. De repente tienes una charla con un fiscal o con él y te dicen, pero vamos a ver si todo sigue igual. Bueno, todo no sigue igual porque aquí han cambiado muchas cosas y además, pues, bueno, nosotros queremos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Es nuestra función. Tenemos que asesorar a los tribunales, a los fiscales, a los magistrados y queremos hacer nuestro trabajo pues con el rigor científico que nos requiere la profesión por trabajar para la administración, pero que nos requieren también nuestra profesión por nuestro propio código deontológico y nuestra propia dignidad también profesional, ¿no? Entonces, pues creo que estas cuestiones no está de más que las mencionemos en un curso como este para que, bueno, pues si queréis informaros más y estar un poco atentos a estas cuestiones, pues tal vez os pueda ayudar. Fijaros, por ejemplo, esta filósofa, esta chica, que era una activista, digo era porque falleció el año pasado, de Barcelona, de Cataluña, que luchó muchísimo por los derechos de las personas con discapacidad, pero que tenía una serie de publicaciones, yo la leí bastante y afirmaba cosas como que el sistema sociopolítico opresor de dominación patriarcal, biomédico, capacitista, minusvalidista, a través del modelo biomédico dominante, ha decretado que la condición de diversidad funcional es déficit, no normalidad, defecto físico, sensorial, cognitivo, interpretando todo ello como algo negativo. Lo que os decía de las palabras, los conceptos, las descripciones tienen que ser exactas y saber en qué contexto se utilizan. Si yo hablo de déficit funcional, no estoy diciendo nada peyorativo acerca de una persona, no estoy diciendo nada con connotación negativa, estoy hablando de que tiene una limitación, un problema por déficit de función, por limitación de la función con respecto a un estándar. Las cosas hay que medirlas, hay que definirlas, hay que diagnosticarlas, hay que evaluarlas, no hay otra posibilidad. Entonces, si tenemos un marco conceptual que sea estándar, que esté, es que la CIF está traducida en no sé cuántos idiomas, se aplica en todo el mundo, se aplica en todas las administraciones que tengan valoraciones o sea, que tengan relación con la discapacidad.
¿por qué nosotros no la vamos a utilizar? ¿Por qué no vamos a poder hablar de capacidad para una determinada actividad? ¿Por qué no vamos a poder hablar de déficit de una determinada función mental? ¿Por qué no vamos a poder evaluar la mente de las personas cuando necesitamos saber si tienen capacidad para tomar decisiones? Nos metemos de repente en un colapso o en un círculo de esto lo puedo decir, esto no, esto me lo permiten, esto no. Yo estoy agotada. Sinceramente, creo que tenemos que coger los instrumentos de los que disponemos desde hace muchos años. La CIF se publicó la primera vez en 1980. Desde entonces se fue modificando, adaptando. Utilizaba inicialmente la palabra minusválido, se ha ido adaptando. Tener por seguro que en un futuro la palabra discapacidad se considerará también como algo negativo. A mí particularmente me disgusta muchísimo. No le veo el sentido a hablar de discapacidad. Casi prefiero la palabra diverso funcional, sinceramente. Entonces, al final nos paramos a debatir cuestiones y nos rompemos la cabeza con cuestiones que nos complican la existencia y que, sin embargo, lo importante es hacer nuestro trabajo bien, de forma efectiva, de forma válida y cumplir con nuestra función. Lo de la diversidad de la discapacidad creo que también es algo para pararse a pensar un poco, porque, claro, yo buscando información sobre los nuevos indicadores, a ver, ¿qué nuevos indicadores? Entonces, a ver, ¿dónde busco yo? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Ya que no puedo evaluar la capacidad mental, ¿dónde busco yo los nuevos indicadores? Me empecé a buscar en todas las normativas y todas las recomendaciones de la ONU, de las Naciones Unidas, la Convención, todo lo que vino después de la Convención. Y lo curioso, por supuesto, no encontré los nuevos indicadores, pero lo curioso es que me di cuenta de que, o sea, todo estaba muy, muy, muy enfocado a un tipo concreto de discapacidad, a 2 o 3 tipos de discapacidad. O sea, eran los déficits sensoriales, las personas ciegas, las personas sordomudas, los problemas de movilidad y el síndrome de Down. Tú ves la iconografía y siempre están representados, ¿no? Es todo muy friendly, muy, muy entrañable. Personas ciegas con sus animales, con su perro guía, las personas con sus prótesis adaptadas, personas con problemas de movilidad. Pero ¿esto es realmente el perfil de persona que nosotros valoramos en el juzgado? O sea, los procedimientos de la valoración de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿realmente nos encontramos con este perfil de paciente o de persona a peritar? Podríamos ir a los servicios de urgencias de un hospital, por ejemplo. Si nos vamos a los servicios de urgencias de un hospital, sobre todo si tienen unidad de hospitalización psiquiátrica, a ver si me va. Espera la pluma. Vamos a un hospital, a una unidad de urgencias psiquiátricas, y si nos esperamos ahí una tarde, posiblemente también veamos muchos casos de personas que tienen discapacidad y que no encajan también en esta iconografía. Si hacemos una rotación, por ejemplo, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les acompañamos pues, a altercados que haya en la calle, por ejemplo, de personas que tienen alteraciones de conducta, podríamos ver casos también como estos. Por ejemplo, este pobre chico, que esto creo que fue en Zaragoza, era un chico que estaba, bueno, pues gritando por la calle, desnudo, gritando, muy alterado. Con signos bastante sugestivos de estar sufriendo un brote psicótico.
llevaba un cuchillo de grandes dimensiones, no amenazó en ningún momento a nadie, pero acabó quitándose la vida cuchillándose en el tórax y en el abdomen bueno, pues ante la impotencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no pudieron pararle y se mató delante de ellos. Casos como el de esta señora que con una actitud hostil, muy hostil, iba por la calle con un cuchillo y apuñalaba a todos los niños pequeños en la cara. Intentaron reducirla, pero no fueron capaces los viandantes, vamos. Casos como el de esta señora, que algunos a lo mejor os dais cuenta de quién es. Este caso que, bueno, muy mediático, no me voy a meter demasiado en el caso en concreto, pero bueno, lo que sí, bueno, fue dada de alta hace poco, el año pasado creo que fue, hace 2 años, le quedaban 2 o 3 años para cumplir la condena de 25 años que le había caído por haber matado a varios compañeros en el hospital en la Fundación Jiménez Díaz. Hace muchos años, ya esto fue hace 20 y pico años, ¿no? Le quedaban esos 2 o 3 años para cumplir la condena, le dieron el alta después de haber, con todos los informes de su evolución, muy positiva, había hecho una serie de un programa de permisos domiciliarios, le dieron el alta, todo iba bien y al cabo de un tiempo, al cabo de unos meses creo, pues bueno, pues se descompensó y intentó apuñalar a varias personas y volvió a apuñaló a dos mujeres. Sin meterme en el caso, lo interesante de esto, para mí, que me gustaría ahora comentar, es cómo trataron los medios de comunicación en la noticia. Y es que todos se llevaron las manos a la cabeza, escandalizados, bueno, machacando, por supuesto, como siempre, a las instituciones penitenciarias y a la Administración de Justicia, culpándonos de todo, que cómo era posible, Dios mío, que una mujer con un trastorno mental grave estuviese bajo la supervisión de su madre de 80 y pico años, que era la encargada efectivamente, su madre, la madre de Noelia Domingo, de acompañarla y de controlarle la medicación. Pero escandalizados, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que ha fallado en el sistema? ¿No? Entonces, bueno, no comento nada, no creo que no hace falta comentar mucho más. Con esto, por supuesto, no estoy queriendo decir ninguna relación directa entre los episodios de heteroagresividad en pacientes con trastornos mentales, pero que cuando hablamos de discapacidad, en vez de tanto no discriminar, mantener, conservar plena voluntad y todo muy muy bonito a la lectura, o que parece que agrada a ciertos colectivos, a ciertas personas, tal vez nos deberíamos de parar a pensar bien en cuestiones técnicas, en tenerlo todo bien atado, en saber a lo que nos estamos refiriendo en cada momento y que la capacidad para tomar decisiones, la aptitud, la capacidad de comprender la información, de poder procesar la información, de poder tomar decisiones en cualquiera de los ámbitos, en cualquier ámbito de nuestra vida, es algo que hay que tener en consideración, no podemos obviarlo. Hay leyes en otros países que han integrado todo esto de la convención, todo esto de la no discriminación por género, por raza, por tal, que han valorado todas estas cuestiones, pero lo han hecho de una forma coherente con sus propias legislaciones y la capacidad de comprender, de apreciar, de razonar viene incluido en la propia ley, viene incluido en los criterios de capacidad mental. Entonces, aquí, sin embargo, se nos borra todo y se nos elimina y se nos dificulta muchísimo ya la valoración. Esperad un momento que voy a coger y ahora os voy a comentar esto de la situación de la incapacidad de hecho. Os voy a preguntar, a ver si me respondéis por el chat mismamente,
descartar. Si alguien me sabe decir, vamos a ver qué me pongo aquí, si alguien me sabe decir si saben si hay alguna decisión concreta en nuestro país, en España, que tenga garantizado que la persona que toma esa decisión se haga con plena capacidad y con plenas garantías de que lo hace de forma libre y autónoma. A ver si alguien me lo sabe decir. No, no hay ofertas. A ver, desde 2001, ostras, que no pase el listado. Esperad un momento porque esto... Vamos a ver, guardar. Desde 2021, precisamente el mismo año en el que se aprobó esta ley de 8/2021, pues se estableció en España un marco legal, una legislación, una ley orgánica además, que estableció una serie de garantías para que, manteniendo el criterio de plena capacidad y libertad, e incluso se publicó un protocolo médico para evaluar la capacidad para tomar esa decisión y se define específicamente lo que es la incapacidad de hecho. Vale. Pues la decisión a la que me estoy refiriendo es la de morir, es la ley de la eutanasia. La ley de la eutanasia, la ley orgánica del 24 de marzo, establece y dice que han de establecerse las garantías para que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento. Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación que a su juicio vulnera la dignidad, intimidad e integridad, y la valoración, además dice que la valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Define esta ley orgánica la situación de incapacidad de hecho como la situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficiente para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o no, o se hayan adoptado, medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. A finales de octubre publicaron el protocolo en Sanidad, el Ministerio de Sanidad. Y dice que, bueno, pues os sonará porque es lo que hacemos nosotros, lo que llevamos haciendo años. El desarrollo de una entrevista al paciente, la posibilidad también de que utilice herramientas de apoyo y la interconsulta al profesional sanitario experto en la valoración de situaciones de capacidad o incapacidad, es decir, al psiquiatra, al neurólogo, a quien corresponda, si el médico responsable no ha alcanzado un resultado concluyente. Los 4 criterios básicos, los de toda la vida: capacidad de comprensión, capacidad de apreciación, capacidad de razonamiento coherente y la expresión de una elección. Y al final logra tomar una decisión voluntaria, o sea, de decisión y comunicarla de forma voluntaria y libre de coacciones externas. Además, explica el protocolo que se debe asegurar el médico responsable que esa incapacidad no tenga su origen en un déficit de información, ni por problemas de comunicación, ni por problemas culturales que deberán ser abordados específicamente. Qué diferente es leerlo aquí de leerlo en la otra ley, en nuestra ley 8/2021. Las herramientas de apoyo que nos proponen para cuando sean necesarias, pero no que sean obligadas, pues fíjate qué casualidad que son el MACAT, el ACE y el Minimental.
Esto no lo incluye la ley, pero bueno, es la presunción de la capacidad en todo paciente, salvo que pues, se presenten signos como, por ejemplo, datos como que ha tenido un cambio brusco, que ha tenido, pues, accede muy fácilmente a que se lleven a cabo procedimientos invasivos, etcétera. Luego está el tema también, bueno, esto simplemente porque creo que es para reflexionar. Cuando nosotros estamos aquí rompiéndonos los cuernos para intentar tener un protocolo guía o una guía, ¿no? Una serie pues sí, de guía de actuación para poder valorar este tipo de casos en los juzgados cuando nos soliciten informes sobre la discapacidad y las medidas de apoyo, se publica este protocolo, ¿no? Y en el Ministerio de Sanidad tiene protocolo. ¿Alguien puede decir o alguien puede pensar que bueno, es que claro, vamos a ver, es que decidir morir pues es una cosa muy seria? Claro, no podemos hacer esta valoración por el resultado vale, es la muerte, pero es que puede haber muchas decisiones que tome la persona en su vida que pueden llevar finalmente a la muerte o casi de forma directa, como por ejemplo pues el rechazo a un tratamiento médico antes de que... Pero me refiero a que una persona podía rechazar, o sea, el fin puede ser el mismo de forma más o menos directa y además una persona también puede, pues, cuestiones que no tengan que ver con la salud, el que rechace algo y que no siendo plenamente capaz, libre y autónomo para tomar esa decisión, puede ser, por ejemplo, pues una persona que en pleno brote maniforme venda todas sus propiedades, se deshaga de todo, incluyendo la ropa, y acabe desnudo por la calle y se muera de una hipotermia, haciendo una reflexión exagerada. Pero me refiero a que las decisiones pueden tener muchos riesgos en muchos ámbitos de la vida. No parece muy normal que se siga valorando el concepto de capacidad de toma de decisiones en unos ámbitos y en otros no. Que para una decisión se valore y se establezcan todas las garantías, no solo médicas, no solo de facultativos, protocolos publicados. Yo no había visto un protocolo de valoración de la capacidad en mi vida publicado en una ley. Y que, sin embargo, lo otro quede en algo etéreo, así como sin terminar de configurarse, bueno, pero ¿y qué tenemos que valorar exactamente? Es lo que decía el juez hoy a la mañana, si es que al final ellos lo que necesitan saber es si la persona puede tomar decisiones o no, en ese ámbito concreto, sí, de acuerdo, o sea, desde luego lo que no vamos a hacer en pleno siglo XXI es hablar de incapacidades totales y parciales, eso no tiene ningún sentido, se lleva años ya sin hacer eso, llevamos años sin hacer eso, pero desde luego lo que no parece que tampoco tenga mucho sentido es empezar a cambiar criterios básicos, ¿no? O a eliminar doctrinas, borrar doctrinas enteras y razonamientos y no sé. Que podemos comentar si queréis, a ver qué opináis. Que me gustaría mucho saber vuestra opinión en esto. No sé si recordáis este caso. Este caso salió en las noticias, bueno, dándole mucho bombo a lo malo, o sea, a lo inmoral del acto en sí, ¿no? De, bueno, pues 7 detenidos, fijaros cómo dice la noticia, 7 detenidos por secuestrar a un discapacitado, coserle los dedos de los pies y tatuarle penes en la cara. Bueno, toda la sociedad escandalizada, Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? Pero por favor, pero ¿quién puede tener tan poca vergüenza, tan poca... Son psicópatas, sus padres son psicópatas, todo el mundo es un psicópata y vivimos en una sociedad degenerada. Sí, seguramente, sean unos psicópatas y vivimos en una sociedad muy degenerada. Pero es que a este chico que sí tenía una discapacidad, tenía un déficit intelectual leve, este chico tenía su canal de YouTube y tenía Facebook y bueno, utilizaba las redes sociales y lo que hacía era buscar gente que colaborase con él para grabar vídeos y para hacer sus historias, que eran sobre todo cambios de look radicales.
Entonces, estos cambios de look radicales a veces pues incluían incluso temas sadomasoquistas y tal. Bueno, estas pruebas que hacía, ¿no? De retos y tal, eran algunas cosas, eran un poco así sado. Y quedó con estos chicos, que eran 7 efectivamente, chicos y chicas, a los que le hizo firmar un contrato. Firmaron un contrato los 7 chicos y él le tendría que dar una cantidad de dinero, que no recuerdo ahora si eran 500 euros o 1000 euros a cada uno, a cambio de que le tatuasen, de que le hiciesen una serie de cosas. No sé si lo de los tatuajes en un principio estaba incluido, pero bueno, ellos se apañaron ahí sus cosas, era hacerle un cambio de look extremo y hacerle como cosas medio, pues eso, de connotación sadomasoquista, al suave o no sé. Firmaron un contrato. Es decir, claro, este chico con este déficit intelectual leve, realmente no debemos plantearnos como profesionales, ¿no? Si nosotros vemos esta noticia así, yo lo que me planteo en primer lugar es si realmente este chico tenía la capacidad para firmar ese contrato y tener esa interacción y esa relación contractual con esta gente. Si a lo mejor en un momento determinado se le sobrepasó la situación, ellos le empezaron a... Parece ser que el chico denunció porque no les pudo pagar, entonces lo amenazaron y lo secuestraron, lo tuvieron retenido, pero porque no le podían pagar. O sea, ahí se establece una relación contractual un poco viciada, muy bizarra, pero no es lógico pensar que puede que su capacidad para firmar ese contrato y para entender la situación y razonar y ver qué posibilidades o qué peligros podría plantearse el someterse a una situación con 7 personas desconocidas, o soy yo la que estoy fatal y soy una persona que tiene una actitud discriminatoria hacia las personas con discapacidad. No lo sé, pero yo me planteo la posibilidad, porque si no me la planteo, el delincuente es el chico. Si yo no me planteo esa posibilidad de que esa relación contractual estuviese viciada porque el chico puede que no tuviese la plena capacidad para tomar esas decisiones y para manejar la situación, entonces el único delincuente es él, porque les ha estafado. Entonces, yo creo que todo esto a veces nos puede plantear cuestiones morales que pueden tener difícil solución, pero desde luego, si seguimos unos criterios médicos y sociales y si seguimos el modelo biopsicosocial atendiendo no solo a la enfermedad y a las deficiencias que pueda tener, sino a todos los factores contextuales que rodean a esa persona y que interactúan con él y que determinan su nivel de funcionamiento y discapacidad, entonces seguramente por lo menos haremos unas valoraciones que serán por lo menos más válidas a la hora de realizar nuestra función y nuestro trabajo en los tribunales, y tendrá una mayor validez y un mayor criterio científico y un mayor rigor científico, intentando mantener un poco la distancia con estas cuestiones más ideológicas que están ahí, pero que creo que es conveniente conocerlas y detectarlas a tiempo. Si